La tabla periódica es el esquema gráfico en donde se ordenan todos los elementos químicos. Rápidamente veremos los aportes que constituyeron la tabla periódica. Dobereiner fue el primer químico que intentó ordenar los elementos en 1817. Dobereiner observó que la masa atómica del elemento central en ese entonces era el valor promedio de la masa atómica de los otros dos. Muchos elementos conocidos en esa época no pudieron ser organizados de esta manera, por lo que fue necesario buscar otras formas de organización. La organización de Dobereiner se llamó tríadas. El geólogo francés Alexandre Champ-Courtois propuso una organización tentativa para los elementos que llamó tornillo telúrico. Los ordenó según su masa atómica creciente y los distribuyó en una espiral que se encontraba sobre la superficie de un cilindro. John Alexander Newlands organizó los elementos de acuerdo con sus masas atómicas, de los más ligeros hasta los más pesados. A esta organización la llamó octavas por su similitud con los 7 intervalos de la escala musical. En forma independiente y casi simultánea, el sistema de clasificación de los elementos, muy similar al empleado actualmente, fue propuesta por dos químicos, Lothar Meyer y Dmitri Mendeleev. Mendeleev estudió las propiedades químicas de los elementos según su masa atómica. La clasificación de Mendeleev destacó la importancia de la periodicidad entendida como algo que se repite con cierta regularidad y enunció su ley así: las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus masas atómicas. Después de 40 años, fue evidente que la masa atómica no era un criterio certero para la clasificación de los elementos, por lo que el físico inglés Henry Moseley ordenó los elementos de acuerdo con su número atómico, que es igual al número de protones que hay en el núcleo de un átomo. Meyer enunció su ley periódica así: las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. En la tabla periódica moderna, los elementos se colocan en orden creciente de su número atómico y no por el de masa atómica. Los elementos están organizados en 18 columnas verticales llamados grupos o familias químicas. Los elementos de una familia son similares en propiedades físicas y químicas. Cada una de las filas horizontales constituyen un periodo. Los elementos de un mismo periodo tienen igual número de niveles de energía. Los elementos están organizados en la tabla periódica de acuerdo con el aumento de su número atómico. Esta organización permite predecir las características físicas y el comportamiento químico de un determinado elemento al conocer su ubicación en la tabla periódica. Muchas propiedades de los elementos se repiten periódicamente, es decir, presentan valores semejantes a intervalos más o menos regulares al aumentar el número atómico. A esto se le conoce como propiedades periódicas. El radio atómico se define como la distancia que separa el núcleo del electrón más externo. No es posible determinar con exactitud el radio atómico de un átomo debido a que no es una esfera dura con un límite definido. La electronegatividad es una medida que muestra la habilidad de un átomo en una molécula para atraer los electrones que participan del enlace. El valor de la electronegatividad está dado por la escala de Pauling, donde el flúor tiene un valor de 4 y el francio, que es el de menor electronegatividad, tiene un valor de 0.7. La energía de ionización es la energía necesaria para remover un electrón de mayor energía de un átomo gaseoso. Es una medida que indica qué tan unidos están los electrones a los átomos. La afinidad electrónica es la energía liberada cuando se le adiciona un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso para formar un ion negativo. Los gases nobles no aceptan en su estructura un electrón más, por lo cual se asigna una afinidad electrónica de 0. Es todo por este video. Recuerda tomar nota de las dudas que tengas para que podamos aclararlas más adelante.